Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente sus amigos José Carmen Ortiz en compañía de mi bella esposa. Hola, muy buenas tardes, bendiciéndolos en este día. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Amén. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa de hoy. Un poco calorcito, ¿verdad? Se está sintiendo bien rico el calor, pero lo disfrutamos. Amén. Hoy día, ojalá que Dios esté con todos ustedes, que lo que están planeando, lo que están haciendo, todo les salga bien y sobre todo que hayan logrado sus objetivos. Es nuestro mayor deseo. Hoy otro programa en el cual hablamos para ministrar lo que es el alma. El programa Ministrando la Familia, dirigido hacia los hogares jóvenes primero, y más que nada para ayudar a los padres jóvenes cómo dirigir a sus hijos. Hoy vamos a hablar de un tema en el cual se habla mucho en las iglesias, en los lugares de reunión, más reuniones cristianas, grupos sociales que a veces hablan también de este tema. Hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que nos identifica a los cristianos. Así es un tema muy interesante. Aparte de que es interesante, es algo que en varias ocasiones, ¿verdad? Te encuentras con personas que esto lo encuentran muy simple y no le encuentran tampoco sentido. Pero de pronto cuando estás en un momento de necesidad o en un momento de tribulación o de prueba, cuando te ofrecen esa mágica y maravillosa palabra de puedo orar por ti, se te abre un mundo diferente, se te abre una ventana, puede decirse, a otra dimensión, y en esa ventana encuentra uno las cosas maravillosas de Dios. Entre ellos vas a encontrar la paz, vas a encontrar restauración, vas a encontrar la tranquilidad, pero vas a encontrar con un ser maravilloso, ¿verdad? Un ser sobrenatural como lo es Dios, y descubrir tantas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Así que creo este programa es tal vez uno de los pocos que hablamos de una manera más espiritual, de una manera más enfocada hacia Dios y de una manera que toda persona, todo ser humano en un momento de su vida se encuentra con esa deidad, ¿verdad? Se encuentra con ese momento de necesidad y de estar cerca de Él. Amén. Así es. Así que hoy, en Ministrando la Familia, estamos hablando de la oración. La oración. Ah, esa palabra, la oración, a veces muy sencilla, dice la pastora, a veces muy común, pero a veces como muy simple la oración. Cuando yo crecí, cuando yo era pequeño, yo crecí en un ambiente católico. Recuerdo que mi mamá, donde quiera que esté, bueno, está en Pénjamo, un saludo para mis vecinos de Pénjamo, Guanajuato. Ella me enseñó una manera de cómo rezar. Claro, eso es lo que ella aprendió. Cuando yo crecí, pues yo empecé a seguir también el mismo patrón de rezar, ¿no? Nosotros cuando conocemos a través del tiempo, alguien me presenta la oportunidad de lo que es conocer a Dios. Yo leía la Biblia anteriormente cuando tenía tiempo, leía la Biblia, así que yo conocía lo que era la Biblia. Yo conocía lo que era los evangelios. Yo conocía lo que era la vida de Jesús. Pero a veces en ciertos grupos o en ciertas denominaciones nos van enseñando como solamente ciertos pasajes, ¿no? Los cuales
está permitido entrar a dialogar o a ver o a palpar esos pasajes, y otros que están prohibidos completamente. Cuando alguien se acerca a mi vida, me empieza a platicar acerca de conocer a Jesús. Y ahí es cuando yo me empiezo a preguntar yo mismo, bueno, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es el Cordero de Dios. Y conforme esta persona empieza a más y más a hablarme más profundamente sobre las verdades que están en la Biblia y que yo era incapaz de encontrarlas, dice la pastora, se me abrió ese panorama que jamás lo había yo experimentado. Y ese panorama se empezó a abrir a través de la oración. No de rezar, sino orar. Y ojalá que en este programa, a aquellos que tienen esas dudas, aclaren sus dudas, y sobre todo, si hay preguntas, preguntar. No es malo preguntar. Tú puedes ir y preguntarle a tu consejero espiritual todas las preguntas que tengas. No es malo. Yo soy bien preguntón. Algo que no entiendo, yo pregunto. Algo que se me hace como incoherente, o sea, como que no se me hace claro, yo pregunto. Y empecé yo a preguntar. Llegó un momento en que tantas preguntas que yo traía en mi cabeza, que me dijo mi pastor, ¿sabes? Esas preguntas yo no te las puedo contestar. Pregúntale a Dios. Wow, yo dije, pregúntale a Dios. ¿Cómo le pregunto a Dios si yo no lo conozco? Yo no sé cómo llegar a Él. Y me dijo, a través de la oración se llega a Dios. Y esa inquietud fue lo que me llevó a buscar más y más a ese Dios. Yo ya tenía esa semilla espiritual en mi corazón, pero no conocía a Dios. Lo había escuchado, que había un Dios. En todas partes se hablaba de Dios, pero en realidad no conocía la deidad, la plenitud, lo que es Dios. Y algunos de ustedes tal vez, si yo les pregunto, ¿crees en Dios? Todos van a decir que sí. Ninguno va a decir que no. Todos creen en Dios. Pero si yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? Todos van a tener diferentes respuestas. Porque creer en Dios es algo diferente y lo que es Dios para mí es otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que nos lleva a entender por qué mucha gente empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de pensar, y por qué a veces deja de frecuentar ciertos lugares. Porque ya ese Dios ya no representa lo que antes representaba. Cuando tú vienes y conoces realmente lo que significa Dios, y sobre todo, cuánto nos ama Dios, tu forma de pensar y de creer empieza a cambiar. Algo bien importante en lo cual Jesús, Él ponía todo su
su ministerio, y él todo el tiempo, si tú lees los evangelios, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, él siempre tenía un tiempo para Dios, apartarse, para dialogar, para orar. Dice la Biblia que parte de las noches él no dormía, sino se apartaba para orar. Entonces él encontraba esa parte que muchos de nosotros no podemos encontrar porque no la buscamos en primer lugar. Él encontraba esa solución o la respuesta en la oración. El domingo hablábamos acerca de una pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué entró Satanás al corazón de Judas? Y si era uno de los 12, y uno de los 12 que Jesús eligió. Y si tú lees los evangelios, antes de elegir Jesús a sus discípulos, él se puso a orar. Dice que en la noche él se apartó a orar, y cuando regresa en la mañana, él entonces hace la elección. O sea, lo puso en oración. Pero aún así eligió a Judas, ¿verdad? Y si tú tuviste esa oportunidad de ver el mensaje, pues tienes una respuesta ahí. Así que en vez de una pregunta. ¿Y entonces por qué lo eligió? Mira el mensaje. Entonces, ¿qué es la oración a diferencia de rezar? O otra palabra muy común que es letanía. Son frases, nombres que muchos tal vez no los conocen, pero una cosa es letanía, otra cosa es rezar y otra cosa es oración. Si las dividimos, les ponemos clasificaciones, digamos, es como cuando tú pones a leer a una persona, a un niño, le das un libro y ponte a leer este libro, y el niño te lo lee. Tal vez, si ya tiene su capacidad desarrollada, va a comprender y te va a poder explicar lo que leyó, según lo que él entendió, ¿verdad? Ahora, si tú le dices a esa misma criatura, le dices: quiero que tú me hables acerca de un concepto, o sea, de algo en específico, que salga de ti, quiero que tú me hables. Si tiene la capacidad, lo va a hacer. Si no tiene la capacidad desarrollada, o sea, en todos sus sentidos, pues no va a poder, ¿verdad? Exactamente. Ese es el camino a la oración. Muchos no podemos desarrollar una oración porque nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha guiado. Entonces, no entendemos. Pero si me enseñas un libro, te puedo repetir lo que dice aquí. Y te puedo decir lo que más o menos entendí. Algo importante que tenemos nosotros que dialogar en esta ocasión. ¿Qué significa orar? Y lo que nosotros los cristianos entendemos por orar es entrar en un diálogo, plática con Dios. Eso es orar. Cuando una persona dice: yo voy a orar, tú dices: ok, vas a orar, está bien. ¿Y qué vas a orar? No lo sé. Vas a platicar con Dios. Ahora, hay diferentes tipos de oraciones. Y esto ya lo he explicado en tiempo atrás. Está lo que muchos conocemos, la oración de intercesión, la oración que es guerra espiritual,
y aquella plática con Dios. Son tres tipos de oración, ¿sí? No es un libro, sino es un diálogo, ¿sí? Porque cuando tú ya entiendes lo que es la oración, tú ya la vas a poder separar. He escuchado muchas ocasiones en que personas dicen, voy a orar a ver cuál es la voluntad de Dios. Voy a orar para que Dios me dé o me supla esto. Voy a orar para que Dios me escuche. Voy a orar por mi hijo. Voy a orar pidiendo esto, pidiendo aquello. Déjame decirte que cuando tú entiendes lo que significa la oración, tú vas a poder diferenciar los diferentes tipos de oraciones. Casi hablando de los personajes, grandes personajes que han pasado por la historia. Los grandes personajes, no quiero poner nombres, pero los grandes personajes se han caracterizado por una cosa: la oración, la meditación, sobre todo su fe. Ahí es donde ellos han basado o se ha cimentado lo que ellos han dejado para nuestras generaciones. Así es un tema muy extenso, muy interesante. Y bueno, en lo que a mí respecta, admiro las personas, ¿verdad? Que se toman su tiempo para hacer sus rezos, para hacer su tiempo, para hacer lo que para ellos en su fe, ¿verdad? Es suficiente para estar delante de Dios. Como inicié en el programa, les decía que cuando entablas esa oración y entablas esa comunión con Dios, se te abre una dimensión diferente, una puerta diferente. Estabas diciendo el pastor aquí de las diferentes oraciones que hacemos, ¿verdad? La oración de intercesión, la oración de la guerra espiritual. Creo que conforme vas conociendo a Dios y conforme tu comunión va creciendo con Él, Dios te va dando esas pautas en el conocimiento según tu necesidad, ¿verdad? Porque se escuchan unas oraciones hermosas, unas oraciones extraordinarias, pero creo la mejor oración es la que te sale del corazón. Es las palabras que tú tienes para Dios en ese momento. Para unos es rezar, hacer su devocional, digamos, ¿verdad? Su manera de tener su comunión con Dios es rezando esas cosas. Para nosotros la oración es derramarte delante de Dios, derramar tu corazón y derramar tu alma, estar en esa comunión con esa deidad cuando le conoces y le has tenido ese encuentro con Él. ¿Y qué quiero decir con ese encuentro? Cuando llegas a los pies de Cristo, cuando llegas al momento de decir, hasta aquí llegó esta situación, me voy a deshacer de ella y se la entrego totalmente a Dios. Empiezas a dejar tus cargas delante de Él en oración, porque es muy bonito cuando alguien te dice, quiero orar por ti, pero llega el momento en que esa dependencia a veces del que tiene que orar por ti y dices, ahora es tiempo de mí, estar frente a Dios y decirle cuál es mi necesidad. Empiezas a entablar esa relación, empiezas a entablar esa comunión con Él, que todo ese amor y todas esas cosas tan hermosas que tiene Dios para nosotros, las empiezas a palpar y las empiezas a ver realidad. O sea, todas esas promesas que están escritas en la Biblia, todas esas promesas por las que Jesús murió por nosotros en la cruz, Él dice que Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras iniquidades y por medio de Él pues llegamos a Dios, llegamos a la salvación. Lo bonito de todo esto también es esas promesas que dice, ¿verdad? Que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra torre fuerte y que en Él encontramos, ¿verdad? La protección y encontramos todo el amor que necesitamos. Cuando de pronto te encuentras en esa situación y estás en el momento de estar con Él, de la oración con Él y de la intimidad con Él, y llegan todas estas cosas, todas estas promesas a tu vida, entonces tu vida tiene que ser transformada, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tu enfermedad, porque tu situación la estás dejando en Él y vas a tener la confianza que Dios va a tener la mejor respuesta
para cada situación. Él va a tener la solución para lo que en ese momento tú estás dejando en Él. Estás dejando en ese momento de intimidad, estás dejando en ese momento de relación, estás dejando en ese momento de ansiedad y desesperación, creyendo que Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Uno tiene que prepararse para ese momento. Uno tiene que prepararse también para el momento de la respuesta del Señor, ¿verdad? Porque en ocasiones insistimos en lo mismo. Nuestra oración ya se convierte en repetitiva y ya no se convierte en esa oración de fe, en esa oración de cambio, en esa oración de transformación. Así que, bueno, vamos a continuar hablando de la oración, vamos a continuar hablando de la comunión. Y como yo crecí, ¿verdad?, en un ambiente, podemos decir, neutral, entre católico y entre evangélico, como se le llama, ¿verdad? Se nos dio libre albedrío de escoger, pero a mí me captó mucho mi corazón, captó mucho mi atención la manera que se ora en la intimidad con Dios y la manera que se ora con tus palabras propias, con las palabras que salen del corazón. Cuando la persona que está orando por ti derrama su corazón por ti, está intercediendo por ti. Cuando esa persona toma tu carga, toma tu necesidad y toma tu dolor y empieza a clamar a Dios por tu necesidad. Llega el momento en que dices, bueno, ahora me toca clamar a mí, ¿verdad? Ya no es orar, ya no es interceder, ya es clamar por mi necesidad y estar delante de Él.